He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, la voz que clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Un gemido por liberación es el título del mensaje que presento, basado en las palabras bíblicas de Romanos 8, 18 al 23. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. La desesperación en las personas que no perciben las cosas que son del Espíritu, la indiferencia de multitudes de personas que profesan la fe hacia la gloria venidera, y los grandes cambios, los fenómenos en la naturaleza, entre otras cosas más, demuestran que en medio del pueblo de Dios y de toda la creación hay un gemido por liberación de todas las tragedias que envuelven a este mundo. Solo póngase a pensar, por ejemplo, un tan solo momento de las personas que muchas veces se sientan en un santuario, no como en tiempos pasados, que el júbilo se miraba por encima de todas las dificultades, pero se puede notar que hay grande tristeza en el corazón de muchas personas que se reflejan en sus rostros. Todo esto tiene que ver con un dolor interno que hay a causa de diversos problemas, y lo que hay dentro del ser del creyente fiel es un gemido por esa grande liberación, que todos los creyentes lo conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Ante todas estas situaciones podemos ver los grandes fenómenos en la naturaleza. También es el gemido de la creación por la grande necesidad de esa grande liberación. Ese gemido por liberación se puede percibir, en primer lugar, en el dolor de los justos a causa de la desviación de los seres humanos. No hay creyente que no vea a tanta desviación hoy en día que no le cause dolor. Solo las personas que no perciben las cosas que son del Espíritu pueden estar tranquilos, pueden parecer completamente pasivos y no hay ninguna reacción ante toda esa situación. Pero todo aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón, que nada tiene que ver con la corrupción de este mundo, no puede estar tranquilo. Anhela ardientemente que un día suene la trompeta de la plena redención y nos encontremos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En ese desvío de los seres humanos de las cosas correctas, aborrecen completamente las cosas de Dios. Hay un aborrecimiento hoy en día en todas aquellas personas que están completamente ajenos a las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, todas estas personas
se desvían completamente y en su desviación aborrecen las cosas de Dios. Usted puede ver que en toda programación televisiva de la gente que no percibe las cosas que son del Espíritu, siempre todos sus ataques son en contra del pueblo de Dios porque aborrecen las cosas del Señor. Cada vez que alguna persona no está de acuerdo con la conducta errónea de los seres humanos, inmediatamente lo tildan de homofóbico. Pero una cosa es odiar y otra cosa es estar en desacuerdo. Nosotros los creyentes que conocemos el amor de Dios, que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tan grande el amor de Dios que Él se entregó y no retrocedió hasta que culminó su obra salvífica en la cruenta cruz del Calvario. El creyente que entiende la misión del Señor y el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario jamás odia a nadie. Puede estar en desacuerdo. Nosotros estamos en desacuerdo con la homosexualidad, pero los amamos y les predicamos para que un día vengan a salvación y alcancen la misericordia del Dios del cielo. En su desvío, los seres humanos no solo es que aborrecen las cosas de Dios, sino que ridiculizan el culto que se le hace al Dios Todopoderoso. Cuando las personas se entregan de lleno a servir al Dios de gloria, todas aquellas personas que no perciben las cosas que son del Espíritu van a ridiculizar las cosas que son de Dios. Nosotros sabemos, como ministros, como predicadores de la palabra de Dios, que ustedes son ridiculizados en el trabajo porque tienen hambre y sed de Dios, de reunirse en la casa de Dios para exaltar el nombre del Señor. Nosotros como ministros de la palabra no estamos ajenos, que siempre están detrás de ustedes los compañeros de trabajo, aquellos que no teman a Dios, siempre buscando cómo atraparlos en cualquier expresión para luego ridiculizarlos en el culto que ustedes rinden al Dios del cielo. Pero es verdad, este mundo puede rechazarlos a ustedes, pero son amados de Dios. Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo tipo de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de todo esa ridiculización que hacen a los creyentes, usted simple y sencillamente debe de recordar que hay una grande recompensa que le está esperando, porque Cristo declaró: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Alabados sea Jesús. No solamente es que se aborrecen las cosas de Dios en ese desvío, no solamente se ridiculiza el culto al Señor, sino que también en ese desvío de los seres humanos se desprecia el amor de la verdad para la salvación. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que por cuanto los seres humanos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En medio de toda esa situación que los seres humanos rechazan el amor de la verdad, ¿cuál es el amor de la verdad? Esa manifestación del Verbo que caminó en esta tierra, sanando enfermos, liberando cautivos, predicando las normas del reino de los cielos, y luego yendo a la cruz y dando su vida en esa muerte ignominiosa. Allí el Señor mostró el amor de la verdad para que todos nosotros podamos alcanzar salvación. Pero lamentablemente, en medio de todas esas tragedias donde el creyente tiene un dolor y expresa ese gemido porque puede percibir todo lo que está sucediendo, y esto indica que el Rey de Gloria está a punto de regresar, el creyente se afianza cada día más en las cosas
cosas de Dios, no debemos darle lugar al desaliento, no debemos darle lugar al desánimo. Hay cantidades de creyentes totalmente desanimados, y no caiga usted en la parábola que dijo el Señor: acontecerá que si el siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a juntarse con los hipócritas y a golpear a sus consiervos. ¿Dónde se golpean a los consiervos? En el momento que usted sube una publicación atacando a su propia congregación y hablando cosas negativas, en ese momento está usted golpeando a los consiervos. Pero no es tiempo de estar agrediendo a nadie, es tiempo de mostrar alabanza, es momento de mostrar adoración y fe en la venida del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ese gemido por liberación además se puede percibir en segundo lugar en la tristeza de los santos, producto de la apostasía. La gente verdadera de Dios, que a veces puede ver grandes concentraciones de personas aparentemente cristianas, pero que sus actos niegan totalmente la fe, en ese momento causa tristeza. Como dice el apóstol Pedro, que el justo Lot afligía su alma viendo la conducta nefanda de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Cuando los santos de Dios, aquellos que sirven a Dios de todo corazón, mira toda la desviación y el rugir de la apostasía, eso causa tristeza, porque cuando nosotros vemos a un pueblo entregado a la alabanza y a la adoración al Rey de Gloria, eso nos provoca un júbilo, nos provoca una alegría, nos provoca un gozo que explota en alabanza al Dios del cielo. Cuando las personas tienen temor de Dios, cuando la gente está buscando el rostro de Dios y el Espíritu de Dios se manifiesta, lo que el pueblo de Dios tiene es alegría, tiene gozo. Pero cuando ve que la gente cada día se desvía de las verdades establecidas en las páginas de la Sagrada Escritura, eso causa tristeza. Pero hay una esperanza, y en esa esperanza de que un día estaremos frente a la gloria venidera y que nuestro cuerpo disfrutará de esa gloriosa transformación, cobramos esperanza, y en medio de esa esperanza todavía puede oírse una alegría, se puede oír en medio de toda la tragedia una alabanza que sube delante del trono de la gloria de Dios. En ese abandono de la fe se trata de cambiar lo que Dios ha establecido, porque Dios ha establecido cosas claras, pero siempre se trata de cambiar por cosas que Dios no ha mencionado. Incluso al pueblo de Israel le dijo: ni siquiera me vino al pensamiento. Las cosas establecidas que Dios ha dejado es para que nosotros nos rijamos por ella. Nosotros sabemos que la salvación está en la obra que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que mirando al Cristo de Dios vamos a ser victoriosos, y no solamente victoriosos, sino más que vencedores. Pero ¿por qué vienen como hoy en día, en medio de todo el problema que enfrentamos en Estados Unidos, del problema de la salud, y nos dan todo tipo de pastillas, de cápsulas? Con esto tú vas a rebajar, máquinas que sacan a modelos que tienen un cuerpo escultural y lo ponen a hacer unos cuantos cuadros, allí le pagan miles y miles de dólares. Usted corre a comprar la máquina y se da cuenta que las lonjas todavía siguen en nuestro cuerpo, porque realmente aprovecharse de la situación que se está viviendo, el problema que se vive. Así son los teólogos corruptos de hoy en día. Al creyente que enfrenta problemas le dice: si te metes en aquel monte te van a resolver los problemas, si traes $100 se te van a resolver los problemas. $100 no resuelven los problemas, un monte ni el Everest resuelve el problema. La sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. En el abandono de la fe también se quiere arrastrar al error fatal, porque en medio de todas esas personas de que traen siempre cosas nuevas, novedosas, y el creyente coquetea con esas cosas, porque no solamente se trata de los que inventan todo tipo de cosas extrañas, sino que el pueblo le encanta coquetear con todo eso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en los últimos tiempos la gente no va a querer sufrir la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero observe la recomendación apostólica del Espíritu Santo cuando le habla y escribe a través de la pluma del apóstol Pablo. El Espíritu nos dice las siguientes palabras: ustedes sean sobrios, moderados en todo, no extremistas, no religiosos, pero también libertinos, sino centrados en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ustedes sean sobrios, soporten las aflicciones, hagan obra de evangelista, cumplan el ministerio. Entre todas estas 4 recomendaciones surge el soportar las aflicciones. Ese es el problema. Usted ha oído una secta falsa que dice: pare de sufrir, compre el agua bendita, compre el aceite, venga aquí por el frasco de la sal, pare de sufrir. Y Cristo dice: van a tener aflicciones, y aquí se nos dice: soporta las aflicciones. No hay pare de sufrir. Mientras estemos en esta tierra, estamos como 2 peleadores en el cuadrilátero, fajados, peleándonos con el diablo y los demonios y los problemas. Pero en medio de los problemas no nos vamos a achicar, no nos vamos a acobardar, no vamos a retroceder. Ante todas esas cosas vamos a salir victoriosos, vamos a salir aprobados. Las pruebas son para sacarnos en victoria. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo, sabiendo cómo son cantidades de creyentes, dice que esta gente que trata de arrastrar al error se meten en las casas de los que nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Pero usted no debe de estar a esta altura allí que lo conmueven, que lo sacuden en su fe, en su creencia, de ninguna manera. Dice el escritor a los hebreos: ustedes, debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Es eso de que me ponen las manos para que yo caiga, el que me están sobando la espalda, el que tienen que darme ciertas gotitas de aceite para que me purifique. Mire, yo ya fui purificado con la sangre del Cordero, estoy sellado con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo con toda claridad que en Cristo estamos completos, y el que está completo no le falta nada. Pero usted no se debe dejar arrastrar por el error fatal. En ese abandono de la fe, además, se provoca blasfemias en contra de Dios. Cuando David se dejó arrastrar por el adulterio, hizo que Urías Eteo muriera. Y aparte de eso cayeron como 30 hombres. Y cuando Dios confrontó a David a través del profeta, le dijo además: hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran su nombre. Y ese es el problema, que en medio de toda esa desviación del abandono de la fe, los incrédulos hablan cantidades de cosas malas de la obra de Dios. Hoy no se está pastoreando por amor a las almas, por una obediencia al Señor, sino por un asunto de fama, de grandeza, de fortuna. Pero el evangelio no es así, y se lo aclaro para que le quede claro. Dice el apóstol Pablo: con tal que tengamos con qué cubrirnos, con qué abrigarnos, con que tengamos vestido y que comer, estemos satisfechos. Si yo tengo para comer, si tengo techo, si tengo ropa, si tengo calzado, si tengo la comida, si tengo transporte para conducirme a donde yo quiero ir, yo debo de estar satisfecho, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Finalmente, ese gemido por liberación se puede percibir en los cambios catastróficos de la naturaleza. Porque note usted el énfasis del apóstol Pablo, del gemido por liberación. No solamente en los hijos de Dios, que estamos esperando la grande manifestación de la redención de nuestro cuerpo, sino que también la misma creación gime con dolores como mujer de parto. Esos gritos y gemidos de los dolores de parto, esos son los gemidos semejantes a los que tiene la creación, la naturaleza. Toda la creación, dice el apóstol Pablo, gime como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué es la manifestación de los hijos de Dios que hoy predican las iglesias modernas? Dicen ellos que es que nos debemos de manifestar en estos días, que debemos de manifestar la gloria de Dios. Mentira del diablo.
La manifestación de los hijos de Dios se refiere cuando Cristo regrese después de que nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Pasamos por el tribunal de Cristo para recibir la recompensa, las bodas del Cordero, y regresamos cuando dice el Señor Jesucristo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Dios, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea Dios. En esa manifestación de Jesucristo, Pablo dice que también nosotros nos manifestaremos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y también el gran patriarca Enoc, profeta y visionario, citado por el apóstol Judas, en su breve epístola de un solo capítulo, dice: de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: vi al Señor viniendo con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra estos impíos que han hablado cosas duras contra el Señor. Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 19, donde se le abre el telón a Juan para que vea la visión del regreso de Cristo con todos los santos. Y dice: apareció esa grande señal, un jinete cabalgaba un caballo blanco, con justicia juzga y pelea, y tenía una espada aguda que salía de su boca. También dice: y los ejércitos del cielo le siguen vestidos de lino finísimo. Y luego aclara: y el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Y quiénes son los santos justificados sino la iglesia? Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia sea levantada, sacada de la tierra, transformada su cuerpo, y los muertos en Cristo resucitados, pasamos 7 años allá arriba en la casa del Padre, donde Cristo va a preparar lugar para nosotros. Y después de los 7 años Jesús regresa en gloria, y juntamente con Él regresamos nosotros. Y en este regreso es la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios juntamente con el Señor nos manifestemos, la creación misma será libertada de la corrupción. Alabado sea Dios. Hay un día que puede suceder en cualquier momento, donde nuestros cuerpos van a ser transformados, y nuestros padres que ya murieron, y los abuelos, y si tenemos padres ancianitos todavía están a punto de irse, ese día de ese trompetazo de la voz del Señor resucitarán, y a nosotros nos transformarán como el pobre gusano que se vuelve en una mariposa multicolor. A eso se le llama metamorfosis. El arrebatamiento de la iglesia es una gloriosa metamorfosis, un cambio de gloria. Pablo está diciendo que un día nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Es la manifestación cuando regresemos con ese cuerpo de gloria. Y cuando vengamos en ese cuerpo de gloria, todo lo que pasa en la gran tribulación es la purificación que está haciendo Dios en esos juicios, para que nosotros regresemos a una tierra limpia y pura, y donde Cristo establecerá su reino de gloria, y la creación dirá: he sido liberada de la vanidad a la cual fui sometida en esperanza por Dios. La creación está gimiendo con dolores de parto. Ese gemido de la creación se hace notorio en las señales de los cambios de los cuerpos celestes, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, las lunas rojas, las explosiones solares. La tierra está gimiendo, la creación está gimiendo, pero también esos cambios catastróficos de la naturaleza se hacen visibles en las señales desastrosas en la tierra. Los tsunamis, los huracanes, los terremotos, es el gemido de la tierra, es el gemido de la creación. La tierra gime, los cielos gimen, toda la creación está gimiendo, esperando la redención y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mientras la creación gime, los creyentes están pasivos. Clamemos delante de Dios y digamos como el apóstol Juan: ven Señor Jesús, tu iglesia te espera.
Ese gemido de la creación a causa de los cambios de la naturaleza se hacen notorios también en la desesperación de la gente. Jesucristo dijo: a causa del bramido y del mar y de las olas, la gente está siendo desplazada de un lugar a otro. Hay una sola cosa que yo sé: la creación está gimiendo, esperando que Cristo arrebate a la iglesia. Tomemos esa adopción como hijos verdaderos de Dios, que es la redención del cuerpo. No se trata de una manifestación de grandeza en esta tierra, se trata del día de la glorificación. Jesucristo dijo: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También el apóstol Pablo declara: fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Es para el día de la adopción, el día que nuestro cuerpo sea transformado. Podremos ver a Dios, podremos ver a Cristo, podremos decirle: papá, gracias por enviarnos este poderoso Redentor. Hay esperanza. Los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los tornados, el fenómeno del niño y de la niña no es tristeza para nosotros, es el gemido de la creación, son los dolores de parte de la creación. Cristo viene. Por lo menos en este momento el gemido se transforme en alabanza, porque cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán entre los pueblos: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Estaremos alegres. Vamos, deje el gemido por un rato para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Jesús está en este lugar. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.